¿Cuántos están en victoria? Amén. Amén. Bien, vamos a entrar este hermoso tiempo al mensaje de la palabra del Señor. Estamos mirando este hermoso tema, lo que son las 7 características de que te has alejado de Dios. Y vamos a entrar al punto número 4, amén. Al punto número 4, que tiene por título perdieron su paz. Aleluya. Y eso tiene que ver con algo tan importante que a veces hemos podido ver muchas cosas y a veces no entenderlo. Pero creo y estoy convencido de que hoy muchas cosas van a ser aperturadas en tu corazón. Amén. Amén. La palabra dice en el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 12, iniciamos tocando esta verdad que dice: hermanos, cuidaos de que ninguno de vosotros tenga un corazón malo que se aparte del Dios viviente para no creer en Él. Entonces, a raíz de esta verdad, estamos mirando la vida lejos de Dios, una vida lejos de Dios, y estábamos viendo las 7 características, y hoy estamos viendo la cuarta, que viene a decir: perdieron la paz de Dios. Y muchos pensamos que la paz es un asunto de mis acciones, de mis obras. Pero déjame decirte que la paz de Dios no tiene nada que ver con lo que tú hagas, sino que se define en tu relación con Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Por qué? Porque la paz interior no es solo una ausencia de problemas. A veces decimos: hoy estoy en paz porque no tengo problemas. No, la paz de Dios no tiene que ver en ese aspecto solamente, sino que su condición es netamente espiritual, que proviene de la misma comunión con Dios. Si tú tienes comunión con Dios, tú vas a tener paz. Pero si tú no tienes una comunión con Dios, te aseguro que la paz de Dios que debería haber en tu vida no va a estar ahí. ¿Sabes por qué? Porque a la ausencia de la comunión con Dios, lo único que va a quedar en ti es una vida en tu humanidad original, terrenal, anímica. Y no hay nadie que vive en esa situación que pueda tener paz en su corazón. Por ello, quiero que recuerdes esta verdad. Cuando el hombre se aleja de Dios, pierde esa paz y entra a un conflicto interno. Es por eso que ahora te puedes dar cuenta de algo muy cierto. Está todo bonito y viene la mujer o viene el hombre y viene malhumorado y cambió la atmósfera de la casa, cambió la atmósfera entre unos a otros, y tú ni siquiera te has dado cuenta cuál es el factor que está influenciando en la vida de esa persona. Y es porque dejaron de tener su comunión con Dios. Es impresionante poder ver que la paz no es porque todo está tranquilo, sin problema, sino empieza en tu comunión con Dios. Amén. El libro de Isaías dice esta porción de la palabra en Isaías capítulo 57, en el verso 20 y 21. Ve conmigo por favor a la palabra del Señor. Y lo dice de esta manera: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, ¿para quiénes? Ahora te puedes dar cuenta que a veces ligarse a una persona sin Dios es declarar sentencia a tu familia de conflictos, de pleitos, de celos, enemistades. Hablamos de todos los frutos de la carne. ¿Por qué? Porque ellos no tienen paz. Isaías lo proclama, y eso ha sido el factor que ha traído conflicto en la casa, conflicto en tu relación familiar, en tu relación conyugal, y esto ha sido lo que ha provocado, déjame decirte, divorcios, separaciones, abandonos de familia. Y muchos nos preguntamos: ¿pero por qué? Y si tú preguntas a los que se divorcian, dicen: no, es que mi casa era un
infierno. Era insoportable ya vivir con alguien así. Esa mujer es muy tóxica. Ese hombre es demasiado hostigante. ¿Han escuchado esa palabra? ¿Y esa raíz de qué? Esa raíz de que ellos no tienen paz. ¿Amén? Y a la falta de paz, pregunto, ¿qué van a dar a sus familias? Mira, de este lado, pleitos, conflictos, celos, envidias y todas las cosas que acabamos nosotros de recitarlo en esta hora. ¿Por qué? Porque hay un principio muy importante que nos habla la Biblia y empieza diciendo que la paz no depende de tu circunstancia. No es que te vaya bien, no es que tengas salud, no es que tengas éxito tanto intelectualmente, profesionalmente, económicamente. De eso no se define tu paz. Tu paz se define de tu relación con Dios. Ahora, por un momento, ponte a pensar. El día que comenzaste a hablar mal, el día que comenzaste a pensar mal, el día que cambió tu forma de actuar, ¿es a raíz de qué? A raíz del día que dejaste la oración, a través del día que dejaste tu comunión con Dios. Ese día comenzó a cambiar tu forma de hablar, tu forma de pensar y tu forma de actuar. Y eso es sinónimo de qué? De que no tienes paz. Y eso afectó a los que están al lado tuyo. Afectó a tus padres, a tus hermanos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. Y algunos van a decir, oh, qué gruñón es este hombre. Siempre viene renegando. ¿Cuántos conocemos compañeros en ese calibre? Que de todo se molestan. Jefes que de todo se molestan. Y no te sorprendas, la Biblia lo dijo. Que el impío nunca tendrá paz. A veces nosotros confundimos paz como un momento de fiesta, de juerga, pero es esa paz del mundo. Pero la paz que Cristo te da es una paz que no se puede comparar, aleluya. En medio de los pleitos, conflictos, dificultades, adversidades, siempre podemos ser lo que somos en Cristo Jesús. Amén. Y eso es algo importante que aprendas a comprender, que eso depende de tu relación con Dios. Así que el día que tú veas a una persona que en un inicio va a la iglesia, que leía la Biblia, que estaba congregando, y un momento cambia, ten por seguro que es esa raíz, a consecuencia de que dejó su comunión con Dios. Por eso recuerdo una vez haberles compartido esta palabra diciéndoles, cuando un cristiano se aleja de Dios, se vuelven bien feos. ¿Por qué? Porque cambian, se transforman. Ya no son esas personas dulces, pacíficas, esas personas que emanan de ellos amor, misericordia, sino ahora solo es pleitos, contiendas, críticas, distensiones. Y déjame decirte que una persona con esta característica no ayuda para nada. Y te aseguro que no quisieras tener un amigo con ese tipo de características, ¿verdad? Dios me libre, dicen por ahí, ¿verdad? Dios me libre de esa gente. Pero si miramos nosotros, ¿qué es lo que dijo el Señor cuando dijo, mi paz te doy, mi paz os dejo? Si esa propia palabra paz, traducido al hebreo, significa shalom. La palabra paz en el hebreo significa shalom. ¿Qué significa? Plenitud, bienestar, integridad, armonía con Dios. Cuando Dios te dijo, mi paz te doy, mi paz te dejo, significa que mientras que tú vivas en comunión, estarás en plenitud, estarás en bienestar, estarás en integridad y en armonía conmigo y todo te va a ir bien. Aleluya. Cuando necesitan esa paz de Dios. Oh sí, qué importante es esa paz. Y si esa es la paz que Dios tiene, déjame decirte que tu falta de paz es sinceramente un factor que fue afectado por el área más tranquila tuya, pero que a raíz de que dejaste a tu Dios, eso llegó a ser simplemente una tranquilidad emocional. ¿Por qué? Porque tratas de muchas formas de tratar de querer suplantar la paz de Dios con cosas, acciones o experiencias superficiales de la vida.
¿Cuántos pueden distinguir esta palabra? A veces tratamos de decir, bueno, estoy en paz, estoy de buenas, salgamos a comer, compremos algo chico, esto es para cubrir, para tratar de que tu paz permanezca, pero déjame decirte que eso es solamente una paz emocional. Y si hablamos de tus emociones, las emociones son como el clima, que sale el sol en la mañana, al mediodía se nubla, en la tarde está lloviendo. ¿Sabe qué significa eso, verdad? Que puede haber cambios en ti, puede haber variaciones en ti, según tú crees tu paz a tu manera. Pero la paz de Dios, mire que está al lado tuyo, es tranquilidad. La paz de Dios es tranquilidad. La paz de Dios es comunión con Dios. La paz de Dios es integridad, bienestar. En todo el aspecto emocional, espiritual, psicológico, físico, porque la paz de Dios es una totalidad en tu ser de satisfacción, de seguridad, de bienestar y de plenitud. Y es lo que Dios te dice, que mi paz te doy, no te faltará nada. Y es lo que todos tenemos cuando decimos amén. Cuando recuerdo una palabra que Jesús dijo, y mira que esa paz tan importante que no solo te la dejó, sino también te dijo que puedes impartirla, puedes otorgarle esa paz, pero también si tú quieres se lo puedes retener. ¡Wow! Eso es impresionante. Cuando yo estaba leyendo el pasaje del libro de Lucas, capítulo 10, versos 5, 6 y 10 y 11, dice así la palabra: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea en qué, en esta casa, y si hubiera allí algún hijo de qué, de paz, vuestra paz qué, reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. El verso 10, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, sacudidlo contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Mira qué impresionante es llegar a una casa y decir al que está al lado tuyo, la paz de Dios sea contigo. No solo la bendición de Dios sea contigo, sino también decir la paz de Dios sea contigo. Aleluya. ¿Sabe qué significa eso? Y si es hijo de paz, esa paz va a quedar con él. Algo que necesitaba, algo que no la esperaba, pero le llegó. ¿Sabes por qué? Porque un verdadero hijo de Dios que tiene comunión con Dios puede impartir paz a donde quiera que va. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y ¿sabes qué importante es? Porque vas a encontrar personas con muchas características que tienen problemas, tienen dificultades, están pasando por momentos difíciles, pero cuando tú vas, tú oras por ellos, ellos sienten y dicen, oh, qué paz tengo en mi corazón, ya siento que el peso cayó. ¿Sabes por qué? Porque le impartiste la paz que Dios te ha dado, les impartido a ellos. Y ellos ahora se sienten fuertes, consolados, alentados y listos para seguir caminando en esta vida. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres un hijo, una hija de comunión con tu Señor. Aleluya. Y eso es importante que lo tengan. Pero lo peligroso es cuando ignoramos el valor que tiene ella y perdemos nosotros la fuente de donde fluye esa paz. Y cuando ella llega a nosotros, qué dichosos somos, qué íntegros somos en Él. Pero a la ausencia de Él, ¿sabes cómo queda el hombre? Y te voy a hablar de hombres que un día gozaron esa hermosa comunión con Dios, que hicieron cosas esplendorosas en el amor de Dios, pero cuando perdieron esa paz, lo perdieron todo, iglesia. Y es lo que trato de enseñarte, que hay muchos que han perdido la paz en el mundo, muchos cristianos que van a la iglesia, pero no sienten paz. Recuerden, lo dije al inicio de esta serie, pueden ir, pueden cantar, pueden adorar, pueden llevar la Biblia en su mano, leerla, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Y eso por qué, pastor? Porque son muchas características que nos hablan de que ellos están lejos de la verdadera comunión con Dios. Entonces,
Cuando esa paz se pierde, según lo que dice Romanos capítulo 5, verso 1, la Biblia dice esta verdad: justificados pues por la fe, que cuando tenemos el versículo en el monitor, ¿verdad? Bien, si lo pueden ver allí, dice la palabra: justificados pues por la fe, que tenemos que ¿qué podemos decir de esto? Que la paz es el resultado ¿de qué? De la fe. ¿En dónde? En tu justicia. La paz es el resultado de tu vida de fe en justicia. No hay paz si no es por la fe en creer a la palabra de Dios. Por eso es impresionante que muchas personas pueden ir a la iglesia, pueden entrar y salir igual, y no cambian, no son tocados, no son transformados por la palabra, no son transformados por el poder del Espíritu Santo. ¿Y es por qué? Porque ellos no tienen el corazón dispuesto para vivir en fe y para vivir en obediencia a Dios. Por eso la Biblia es clara: justificados por la fe tenemos paz con Dios. ¿Qué significa eso? No quiere decir en otras palabras que sin justificación no hay paz con Dios. ¿Qué significa ser justificado? Significa ser digno delante de los ojos de Dios, apto, aprobado como un hijo de Dios. Y eso lo lleva por la fe a ver cosas extraordinarias, y por causa de eso, dice la palabra, según Romanos 5, viene a tu vida la paz de Dios. O sea que la paz se establece de una forma muy, muy importante. Isaías lo dice de esta manera. Isaías 48, 22. Dijo: no hay paz para los malos, dijo Jehová, Yahweh. Pero lo vamos a leer en la versión completa, ¿de acuerdo? Isaías 48, verso 22, lo dice de esta forma: no hay paz para los malos, dijo Yahweh. No hay paz. Ahora, pero sí dijo que hay paz para los justificados, ¿verdad? ¿Y cuándo eres justificado y cuándo eres malo? Cuando tu vida vive en pecado. ¿Cuándo vive en pecado? De muchas formas. Pecados de tu alma, pecados de tu cuerpo, pecados de tu espíritu, que se conoce como ¿qué? Conoce como el pecado de tu alma, como rebelión, el pecado de tu cuerpo, de tu carne, tu transgresión, y el pecado de tu espíritu, que es iniquidad. Entonces, cuando tú pecas siendo justificado, el pecado es maldad en ti. Y si esa es tu condición por causa de tu pecado, pues la paz de Dios no hay en tu corazón. Que puedes leer la Biblia y no entender nada, puedes orar y no sentir nada, y es a raíz de que no tienes la paz de Dios. Porque la paz es el resultado de una comunión de un justo por medio de la fe en Dios. Y quiero que marques ese aspecto en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque la paz no se pierde primero en la mente, se pierde en tu espíritu. Aleluya. Recuérdalo. La paz no se define por tus emociones, sentimientos, afecto, voluntad, sino tu paz se define por tu espíritu. Porque esa es su dimensión. La fe es la mano que recibe lo que la gracia ya dio. Nunca lo olvides. Nunca lo olvides. Que la fe es la mano que recibe lo que la gracia ya dio. Jesús lo dijo: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres paz? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Si no tienes una vida de palabra en tu vida, en obediencia, en justicia, en santidad, no habrá paz en tu corazón por medio de la fe. No habrá. Vivirás afligido, turbado, vivirás amargado, enojado, pleiteado. ¿Por qué? Porque no tienes una comunión con Dios. Y eso es lo más impresionante, que muchas personas van a la iglesia, cantan, adoran, y llegan a casa y pleitean. Cantan, adoran, ayunan, llegan a casa y pleitean. Y muchos de los que ven dicen que para eso vas a la iglesia, para eso vas a ayunar, para que sigas haciendo lo mismo. Y nos vamos dando cuenta de una verdad: algo pasa.
Es que están lejos de Dios. Esta es la respuesta que muchos han estado buscando y se han hecho la pregunta. ¿Cómo es posible que alguien que va a ayuno 3 días y acaba su ayuno y lo que llega a casa solo es a pleitear? Y se han preguntado eso total, ¿qué ayuno es eso? Si no hay cambios en tu vida, ¿por qué sigue siendo igual? ¿Qué está pasando? Otros dicen, bueno, le culpan a Dios porque no obra en su vida. Y no se trata de Dios, Él ya hizo la obra. Pero a ti te toca creerlo y obedecerlo. A ti te toca vivirlo y arrebatarlo por fe. Lo que Dios ya te dio, por recompensa. Pero si nosotros no reconocemos a Dios por nuestra forma de vivir, entonces ¿cómo Dios será exaltado en tu vida? Cuando tú miras la palabra, tú te vas dando cuenta de algo muy importante. Cuando esa paz se pierde, sinceramente, la situación real, espiritual del hombre no llega a ser igual. Hay cambios. ¿Por qué? Porque a la falta de la paz espiritual aparece ¿qué? La inquietud interior. ¿Qué significa eso? Job capítulo 15, versos 20-21 dice esta palabra. Escuchen. Job lo dijo de una forma clara y concisa. Dice, el impío todos sus días vive en dolor. Sonidos espantosos hay en sus oídos. Vive con ansiedad, con temor, con paranoia espiritual. Ahora puedes comprender su situación. Comienza a haber cambios. Deuteronomio 28, 65 y 66 dice, Yahweh te dará corazón temeroso y tendrás temor de noche y de día. ¿Qué quiere decir eso? El pecado roba el descanso que Dios diseñó para el alma que ha amado a su Señor. El pecado, escucha bien, el pecado te roba el descanso que Dios preparó para ti. El pecado te pone en una situación de turbación, de aflicción. Traducido lo quiero decir de esta manera. El pecado abre puertas de opresión demoníaca para que no tengas paz en tu corazón. Algo que Dios no preparó para ti, pero se activó por causa de tu fe. Claro. Por eso la gente cuando deja de orar, deja de congregar, tú lo has visto cómo caminan en la vida. Ay, Señor, ten misericordia de mí, por favor, que no me pase nada. Oran con desesperación, pero no oran en gratitud. No oran como hijo de Dios, diciéndole gracias, Padre. Me voy tranquilo. Tengo paz en mi corazón. Pero los que saben que no hacen las cosas bien, andan afligidos, preocupados. Y eso es un indicativo de que está lejos de Dios, déjame decirte. Estoy hablando de las razones por las cuales no hay paz. Y la forma correcta cómo viene la paz. Y las consecuencias cuando la paz ya no está en tu vida. Por ello es importante reconocer que a la ausencia de la paz de Dios se produce un vacío interior. No solo opresión, sino vas a llegar al punto, como dice Eclesiastés, vas a decir, como dice Eclesiastés capítulo 1, verso 14. ¿Qué dice Eclesiastés? Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Mira a qué nivel cayó el alma de esa persona. Para llegar a pensar de esta manera, todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué significa aflicción? Turbación, opresión, angustia, necesidad, opresión y todas las características de la falta de alguien que no tiene paz. Viven ellos preocupados, duermen preocupados, se levantan preocupados y caminan preocupados y trabajan preocupados y viven así, Dios mío. Como por la cuerda floja caminan ellos, como un valle de sombra y de muerte caminan ellos, porque no tienen paz. Esa paz tan valiosa que Cristo da. Por ello, Jeremías dice algo interesante, para que tú nunca olvides que tu Dios es bueno. Jeremías 2:13.
lo dice para que sepas cuán importante es Dios en ti, y no tenerlo es perderlo todo en la vida. Y no solo hablo de cosas materiales, porque hay cosas que son más valiosas que todo lo que este mundo te pueda ofrecer. Amén. ¿Qué dice Jeremías 2:13? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas. ¿Qué significa eso? Cómo las malas decisiones pueden traer consecuencias en tu vida y llevarte a situaciones críticas de tal forma y de tal manera que hoy en día estás pasando por situaciones tan dolorosas que te sigues preguntando por qué te pasan estas cosas y no has tenido la capacidad de discernir que esto tiene un origen y una causa. Y si no cierras la puerta y si no tomas premura para volver a tu Dios, quien es el que trae la paz en tu corazón y el que pone todas las cosas en línea, seguirás atormentado, afligido y angustiado. Y dirás, como dice Eclesiastés, todo es vanidad y aflicción de espíritu debajo del sol. Significa que no vas a entender la vida ni el propósito de su existencia en esta tierra. Y vas a lamentar de haber nacido en esta tierra, en Perú. Te vas a lamentar de haber nacido en tu familia. Te vas a lamentar de ser mujer y otro de ser hombre, porque a veces escuchar decir, ay, qué cólera, ¿por qué tiene que ser mujer? Hubiera sido hombre. ¿Sabes? Eso tiene una raíz. Y se van a lamentar porque viven así, en esa situación crítica, o de repente no crítica, pero sí considerable, pero no valora lo que tiene, como dice el dicho, no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Y todo ¿por qué? Porque esa falta de paz los deja desorientados, los deja perdidos fuera del propósito de Dios. Y una persona que no tiene paz no tiene propósito, y la persona que no tiene paz ni propósito no entiende la vida. Y de esa boca salen esas palabras. Ay, ¿por qué estoy aquí? Me voy a ir al extranjero. Ay, ¿por qué me metí con esa mujer? ¡Qué cólera! Mejor estaba el novio del colegio que tenía. ¿Sabes? Se lamenta de todo. ¿Y todo a raíz de qué? Que no tiene paz en su corazón. Por eso Eclesiastés lo decía claramente. Y esto llevó a que el hombre internamente trate de muchas formas de tratar que llenar el vacío que hay en su interior con cosas superficiales. ¿Cuál es, pastor? Placer. Trata de llenar el vacío que solo Cristo podía llenarlo con cosas vanas, superficiales de este mundo. Placer, dinero, tengo plata, dice por así, voy a ir donde quiero, comer lo que quiero. Sí, pero después ¿qué? Sin paz, como dice esa palabra, ¿no? Más vale pan duro en paz que un pan mojado en aflicción. Yo nunca me voy a olvidar esa palabra, porque gente que no entendieron esa palabra hoy se lamentan de haber salido de su país, se lamenta haber dejado mujer, hijos, y hoy destruyeron su familia. ¿Por qué? Porque cuando salieron buscaron a otra y hicieron otra familia y abandonaron a la que tenían, quebrantando la ley de Dios y dañando hijos, hijas, y cambiando su genealogía. ¿Por qué? Porque fueron a buscar un ¿qué? Un pan mojado. Y no entendieron que el pan duro no era para siempre, solo era temporal. Que la situación en Dios cambia. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y que vendrían tiempos buenos y mejores. Amén. Pero no perderían a sus hijos, menos cambiar sus generaciones. Y es penoso, déjame decirte, porque cuando tú no logras entender eso, tomas como prioridad las cosas superficiales de la vida y te olvidas que es Dios el que te hace dormir en paz, que es Dios el que te prospera, que es Dios el que te lleva con gracia, con bien y con bendiciones. Y es lo que el hombre no ha llegado a comprender, y han pensado que esto es un asunto de fuerza, de sabiduría, de emociones, de actitud. No solamente es eso. Sin Dios, dijo él, nada podemos hacer. Aleluya. Si fuera de él tampoco hay nada. Mira, el dinero, escúchame, el dinero no compra cariño, el dinero no compra amor, el dinero no establece matrimonio. Si no, pregúntale a Shakira. Esa mujer tiene dinero y no es feliz.
O si no, Cuevitas, ¿no? O a Farfán, o a Orejitas. ¿Tienen dinero? ¿Son felices? No, el dinero no trae la paz. Ni las cosas materiales, ni el carro, ni la casa. Escúchame, estoy tratando de establecer una prioridad que puede establecer tu felicidad en tu vida personal, en tu vida familiar futura. Porque si estamos tratando de establecer la felicidad por cosas elementales de este mundo, déjame decirte que ninguna de ellas tiene la capacidad para traer paz y establecer una familia sólida, fuerte. Porque sin Dios no podemos hacer nada. La Biblia dice que solo Jehová edifica su casa. Solo Jehová. Y que si Jehová no edifica su casa, en vano trabajan los que edifican. Que si Jehová, Yahweh, no vela por su casa, en vano vela la guardia. Déjame decirte que lo que tú tienes y lo que tú deseas no está acá afuera. Está aquí en tu corazón. Si buscas a lo verdadero, si buscas a lo justo, a lo santo. Cuando yo hablo de la paz, tengo que decirte estos aspectos. ¿Sabes por qué? Porque el hombre va a buscar relaciones, sentimientos para llenar el vacío, y va a buscar religiones, pero sin Dios. Va a tratar de buscar lo que se acomoda a su diseño, a su estándar. Va a buscar iglesias que se acomoden a ello, que no le disciernan, que no sepan lo que tienen, lo que pasan y en su mundicia que andan. ¿Sabe por qué? Porque buscan las cosas para tratar de engañarse a sí mismo. Pero olvidan que Dios es justo, santo y verdadero, y que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrase, eso cosecha. Déjame decirte que acá hay leyes espirituales, y cuando toco de la palabra la paz, son principios que no cambian, no mudan. Siempre han estado y siempre van a estar y siempre estarán. Cuando encuentre un hombre, un corazón sincero y busque a Dios, déjame decirte que va a ser bendecido. ¿Amén? Va a ser bendecido. La paz es la que nace de la justificación, de una vida justificada. Por eso es importante entenderlo. Vivir en justicia, vivir en la verdad, vivir en la aprobación en Dios. Esa paz está garantizada para tu vida. Pero no vivas en justicia, que ese sinónimo es injusticia. Y esa paz no la vas a ver. Y te va a redarguir el corazón. Y va a venir el Espíritu Santo, te vas a recordar que estás mal, que tienes que hacer algo rápido, porque no es bueno quedarse así, porque ese pecado apertura muchas cosas. Porque todo lo que el diablo quiere es una puerta abierta para hacer de ti lo que él quiere. Por eso que hay gente que no avanza en la vida. Hay gente que no progresa en la vida. Porque su injusticia apertura que los enemigos de Dios vengan, los demonios vengan y bloqueen las bendiciones, la recompensa, la prosperidad en su vida. Y esto considero que ustedes deben saberlo. Que en las esferas espirituales hay resistencia, pero una vida justa y una oración justa, Jehová responde. Aleluya. Y nunca olvides eso. Dice la palabra que Jehová escucha la oración del contrito y humillado, y escucha a los justos. Pero si no somos justos, ¿nos escuchará Dios? Será como dice Isaías 59:2: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios se ha hecho que oculte a su rostro para que no te oiga. El peligro más grande es ignorar esa verdad. Esa es una verdad poderosa, iglesia. Y que si tú lo tomas como principio en tu vida, serás librado de todo lo malo, y todo lo que anhela tu corazón será alcanzado. Pero si menosprecias esta verdad, iglesia, tomará mucho más tiempo lo que anhela tu corazón. ¿Y sabes por qué? Porque estarías tú mismo entregando lo bueno que Dios tiene para ti en las manos del diablo. ¿Por qué? Porque ese pecado es una transgresión directa al trono de Dios. La iniquidad y la falta directa al trono de Dios. Y el pecado es una falta que comete tu cuerpo ante la ley de Dios. Y la rebelión es una idolatría, hechicería ante la presencia de Dios. Y si tú vives en esa condición,
¿Te irá bien una vida? Puedes tener dinero, pero no felicidad. Puedes tener un buen trabajo, pero no una familia sólida. Y el resultado de las cosas que pasan es porque no somos justos. No vivimos estableciendo y asegurándonos que la gracia y el bien de Dios venga sobre nosotros y como sello perpetuo su paz de saber que estamos bien. Por eso dice la palabra, confía en Jehová y jamás serás avergonzado. Oh, qué tremendo. Cuando esa paz se pierde, Dios siempre, que es bueno, nos va a hacer esa invitación. Y sé que esa palabra lo has escuchado por mucho tiempo, pero solo has creído que esa palabra es para los que están afuera y no conocen a Cristo. No, también es para ti. Tú que aquí todavía no has entendido por qué no avanzas. Dios te dice así, como dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 11, versos 28-29. ¿Qué dice la escritura? Venid a mí todos los que estáis, ¿qué? ¿Y qué dice el Señor después? Y hallaréis descanso, ¿para qué? Para vuestras almas. Dios te va a hacer una invitación. Ahora que estás entendiendo que la paz se establece por tu comunión con Dios, por una vida de justicia en fe, la paz viene sobre tu vida. Ahora te dice Dios, ven así como estás, cargado y trabajado y cansado, ven, que para ti la invitación, y yo daré paz a tu alma, dice el Señor. Yo pondré paz, y cuando la paz de Dios viene a ti, entiendes los propósitos de Dios, entiendes los diseños de Dios, entiendes los principios de la palabra de Dios, en tu vida, en tu familia, en tus hijos, y encontrarás mayor gozo. ¿Sabes por qué? Por la paz de Dios se establecen todas las cosas. Si no recuerden a Daniel en el pozo de los leones. ¿Tú no ves a Daniel afligido? Él tranquilamente con la paz de Dios entró porque él sabía que su Dios lo libraría de las garras y de la boca de los leones. Cuando él vio a los ángeles descender y a esos leones cerrar su boca, es la paz, la primera característica que se dio en su vida. Y eso viene cuando tú tienes una vida de comunión con Dios. La Biblia dice algo muy importante. Antes de leerte este hermoso salmo, solo decirte que lejos de Cristo, todo lo que vas a tener es un alma cargada, agobiada, angustiada, afligida. Sí, así como lo escuchas. Lejos de Cristo, tu alma va a estar en esa situación. Por eso, cuando veas personas así, no reniegues de ellos. Invítalo a orar. Pon la mano sobre sus hombros y ora por esas personas cargadas. Ora. Invítalo a que esa paz venga sobre ellos. Que en medio de su conflicto, en medio de sus preocupaciones, ora. Por eso que dice la palabra, por nada os estéis afanosos, sino primeramente sean conocidas vuestras peticiones. ¿Has visto un alma afanada? ¿Has visto un alma afanada? Ay, ¿qué hago? Ay, ¿a dónde voy? Ay, pido allá, voy al banco, por acá, por allá. Ay, reniegan, se chocan con algo, ay, lo patean. Si le cruza el perro, ay, lo patean. Y está por todo, está renegando. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa, iglesia. Un alma cargada es un alma que no tiene paz. Y un alma que no tiene paz, te aseguro, que todo lo que hace es renegar. Y quien se le cruce, yo le echo aceite. Y le pongo la mano y lo frío. No aguanta pulga yo. ¿Y ustedes? Dile que está al lado. ¿Tú te lo importa así? Te echo aceite. Te echo aceite. El Salmo 38:8 dice esta hermosa palabra. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Wow, es una realidad cuando el alma está cargada. Gimo, está dolorido, molido, debilitado.
¿Y acaso no es cierto cuando vemos personas que no tienen paz en esa situación? No duermen, se dan vueltas como campanas en la cama, para acá, para allá, se levantan, se echan, se salen, sudan, transpiran y no saben por qué. No tienen paz. Si algún momento te ha pasado esto en tu vida, te dejo un principio. Dobla tus rodillas a Dios. Humilla tu corazón. Dile, Señor, te necesito y perdona. Perdóname, de verdad, porque es el pecado el que te roba la paz de Dios. Es la vida de pecado e injusticia la que te ha robado la paz, pero la vida de un justo es la que hace volver la paz de Dios en tu corazón, en la plena comunión con Dios. Es impresionante y poderoso la falta de la paz en el corazón del hombre. Y cuando la perdemos, no tienen idea de que esa alma sin Dios se fatiga más rápido que el cuerpo. ¿Qué significa eso? Uy, son como fosforitos, man. Se prenden rapidito, se gastan rapidito, más que el cuerpo. Pero Dios no quiere eso. Te voy a hablar de 4 puntos importantes como ejemplo para que puedas evaluar que si en algún momento llegas a pasar por esta escena, recuerda este mensaje. ¿Qué hacer en ese instante de tu vida? Y cómo accionar en fe para que cambie en ti y cambie la atmósfera de tu trabajo, de tu casa, de donde estés. Porque solo Dios puede hacer dormir en paz a sus siervos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Saúl perdió la paz por causa de la desobediencia, la Biblia dice en 1 Samuel 16:14 que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Y siempre pasa eso. Cuando tú sales de la comunión con Dios, cuando tú sales de la justicia de Dios, sales de la fe en Dios, ¿quién crees que va a tomar ese espacio vacío? Espíritu de contienda, de pleito, de división, de amargura, de enojo. Iglesia, nosotros, como Jesús lo dijo, y lo dijo porque en verdad eso es lo que pasa. Hay 2 reinos, hay 2 señores, Dios y el príncipe de este mundo. Pero Jesús dijo esto, no le puedes servir a 2 señores, porque amando a uno, aborrecerás al otro. Donde está tu corazón, está tu Dios, está tu tiempo y está tu tesoro. La pregunta es, ¿a quién estás amando tú como prioridad cada día de tu vida? ¿La tele, el celular, tu trabajo, tu dinero, las fiestas, la calle, la música? ¿O Dios, la oración, la palabra, la justicia, la verdad? ¿A quién estás amando primero? Porque si estamos hablando de cristianos, entendemos claramente que nuestra prioridad es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Ese es nuestro fundamento. Por eso el diablo no, a un verdadero cristiano, el diablo no puede meterse a iglesia. Los brujos tampoco. A un verdadero hijo de Dios que tiene comunión con Dios, que vive justicia, santidad y en verdad y integridad, ni los brujos ni el diablo puede, la Biblia lo dice, y las puertas del aire no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Quién cree que la iglesia es de cultura? No, eres tú, dile, eres tú, dile. Pero ¿cuándo llega a cambiar la situación en la vida del cristiano? Cuando viene la desobediencia. Porque la desobediencia, le dijo Dios a Saúl, es como idolatría, es hechicería. Léelo bien, ahí está, en el 1 Samuel 16:4. ¿Cuál fue el resultado en la vida de Saúl? Angustia, celos, inestabilidad emocional. Imagino que un día estaba feliz, otro día estaba turbado. Creo que sí. Podemos ver cómo cuando David tocaba el arpa, el hombre estaba feliz. Pero cuando paraba de tocar, venía el espíritu inmundo que lo atormentaba y cogía la lanza de Goliat y lo quiso plantar a David. ¿Cuántos conocen esa historia? Y les parece igual cuando ustedes dejan de congregar, de orar y buscar la justicia y la verdad de Dios, como
sacar de sus corazones, tiran lanza de palabras, de juicio, de condenación, de muerte, de miseria y todo lo que sale de su boca. Se vuelven lanceros. ¿Por qué? Porque ya no hay paz de Dios. No está Jehová Shalom en sus corazones. Y qué peligroso es vivir así, déjame decir. Yo sé que ustedes han pasado por una etapa donde han perdido la brújula. Yo lo pasé en mi juventud. Estando en el camino de Dios, decía, Dios mío, ¿qué hago cada hora? ¿Qué hago? Y tuve que reconocer que me faltaba más oración, más ayuno. Y me metí y encontré el propósito correcto y entendí. Y nunca más dije, Dios, no quiero sentir ese vacío en mi corazón. No quiero sentir ese miedo en mi corazón. No quiero sentir ese terror en mi corazón de inseguridad, de desdicha, de falta de amor. No quiero sentir ese vacío en mi corazón de saber que tú estás lejos. Quiero saber, más al contrario, quiero estar convencido, sintiéndote en mi interior. Y todo eso cambió cuando yo comencé a buscar a Dios con todas mis fuerzas. Por eso siempre lo he dicho, como dijo el apóstol Pablo, amando más y amado menos, pero por amor a Él y mi propia vida lo haré. Y es lo que hago cada día cuando se involucra las cosas de Dios. No me importa si tengo que ir al Cerro San Cosme, me voy para allá. Pero eso es la voluntad de mi Padre y eso es lo que voy a hacer. Por eso cada día, yo sé que tú tienes un deber en Dios. Ora, ayuna, lee la palabra, aplica la palabra en tu vida, camina en verdad y en justicia. Hazlo porque tú eres la beneficiada. Adquieres gracia y favor de Dios viviendo en vida de justicia. Adquieres favor, bendición, propiedad cuando vives en una vida de justicia, de obediencia. Pero por la desobediencia, ¿qué te va a venir? Ni justicia ni recompensa va a venir, sino puras maldiciones. Y eso no conviene porque recuerden, ese fue el problema que cometió Saúl. Porque cuando Dios se aparta, la paz se va con él. Cuando Dios sale de tu corazón, Dios se va con su paz. Y eso es un indicativo de que están lejos de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda iglesia! A veces no llegamos a entender la profundidad, pero trato de esta hora de enseñarte a comprender los peligros más grandes. Caín, una inquietud constante. Génesis capítulo 4, verso 12 dice que caminó errante y extranjero, serás en la tierra. Vivió sin descanso y sin estabilidad. Caminó como un ermitaño para aquí, para allá, para acá, para allá. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Yo he sentido muchas veces eso en mi juventud. Estar en un lugar donde creía que yo ya me iba a estabilizar, salí de allí, me fui a otra ciudad, en esa ciudad dije ya acá la hago bonita, ya me planto, me firmo y se perdió todo, salí de ahí, vine a Lima y yo dije yo acá en Lima, Señor, no quiero, prefiero Trujillo. Y Dios dijo, no, aquí te me quedas. Y me estableció él. ¿Sabes? Esto es importante. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay paz y relación con Dios, todas las cosas son claras, iglesia. Y la Biblia es muy clara. ¿Por qué? Porque el pecado te hace huir, aunque sin que nadie te persiga. ¿Te das cuenta de eso? Las malas acciones, las malas conductas, el mal vivir, te echan del lugar donde un día empezaste. Pero si fueras una persona que entiende las cosas, todas las cosas te iría bien. Porque es lo que dice la palabra. Todas las cosas le van bien a los que creen en Dios. Todas las cosas. Judas Iscariote, un remordimiento pero sin paz. Mateo 27, 3, 5 dice, y devolvió las monedas y se fue y se ahorcó. Qué tremenda verdad. ¿Qué le pasó ahora a este personaje? Tenía dinero, pero no tenía paz. Él es una evidencia clara que el dinero no compra nada. Y solo Dios te lo puede dar. El dinero puede saciar a tu alma, pero nunca a tu espíritu. Y sabe que lo espiritual
solo en Dios lo podemos lograr. Amén. Por eso el remordimiento no reemplaza el arrepentimiento. No es que hoy digas, oh, no entendía esta verdad, ahora lo entiendo, qué tonto fui, qué tonta fui. Ay, no. El remordimiento no reemplaza el arrepentimiento. No es que hoy te sientas que ya sabes. No es que hoy ya comprendiste esta verdad. No, del remordimiento pasa al verdadero arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Cambio de pensamiento, cambio de sentimiento y cambio de estilo de vida. Eso es lo que va a ser más beneficioso. Nunca vendrán las cosas buenas si no tomas decisiones correctas. Amén. Amén. Nunca. Porque mientras que tú vivas en tus conceptos cerrados, equivocados, las cosas malas van a seguirte. Pero si tomas decisiones correctas, las cosas buenas van a seguirte, te van a perseguir. Y es lo que debes aprender a vivir. No que así es más fácil, no que con esto corto camino, no con esto me hago más próspero. No, y la pregunta es, ¿y cuánto te va a durar? Y cuando se te acabe, ¿qué? Cuando tú mismo hayas cerrado la puerta de bendición que Dios derramó sobre ti por vivir a tu manera, ¿y después qué? A ver, ¿después qué? Si es Dios quien te sostiene, si es Dios quien te bendice, si es Dios quien bendice todo de tus manos, si es Dios quien te guarda, te trae tu salida, ¿quién dijo que se trataba de ti? Todo lo bueno que ha venido en tu vida, ¿quién dijo? A veces pensamos que es un asunto de habilidad, destreza, conocimiento, todas las cosas buenas que vienen en tu vida. No, déjame decirte. Las cosas buenas descienden de lo alto, dijo Job. Las cosas buenas descienden de lo alto. Por eso dice, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito es el nombre de Jehová, aún cuando pase eso. No le culpes a nadie. No, a tu jefe ni a tu jefa. No, señores. Seamos maduros. Tienen que aprender a decir, Jehová dio, Jehová quitó. No el diablo, no tu jefe. No. Dios. Porque Él lo permite. Él lo permite. Aun cuando te equivocas tú, Él lo permite. Recuérdalo. Porque quiere enseñarte algo. Cuando tú lees el libro de Deuteronomio, la Biblia dice, te llevé al desierto para probarte, para verte, qué había en tu corazón, si ibas a bendecirme o a maldecirme. El desierto es sinónimo de problemas. Y te aseguro que no fue el diablo que te llevó allá. Fue Dios mismo. Como lo llevó el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Sabes? Él quiere ver si lo que sale de tus labios son verdaderos, genuinos. El punto empieza que es tan fácil, no cuesta nada decir te amo, Dios. Pero cuando las cosas no nos van bien, cuando las cosas van mal, ahí no queremos ser fieles y sinceros. Pero eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Cuando tú miras este aspecto de la vida de una persona que está sin paz interior, tú vas a encontrar ansiedad constante. Estas características son impresionantes. Temor sin razón. Ay, pero si no me sale. Ay, pero si no me contratan. Ay, si no hay para mí. Claro, no tiene paz, no tiene comunión con Dios, no tiene oración, no tiene palabra, no tiene justicia, no tiene verdad. Clarito, clarito. Viven con temor sin razón. Viven insatisfacción permanente. Nada les gusta. Ay, esa comida no me gusta. Ay, eso está superado. Ay, que moleste el carro, mucha gente. Ay, qué calor. Ay, qué frío. Ay, esta ropa no me gusta. Ay, este cuerpo tampoco. Nada les gusta. Insatisfacción permanente. No tienen paz. ¿Has visto cómo afecta tanto la vida de un ser humano? Afecta tanto interiormente y exteriormente. Cuando no hay paz, muchos de repente dirán, pero qué importante es la paz. Si es tu esencia, es shalom dentro de ti.
Es Dios tu paz. Cuando Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, está traducido es, te dejo el Espíritu Santo contigo, te lo dejo y te lo doy, que estará contigo todos los días de tu vida. Eso es lo que estaba diciendo. Shalom. Impresionante. ¿Qué más? Viven con culpa interior. Viven de los recuerdos, de los errores, de los fracasos, y de ahí no salen. Son prisioneros de su pasado. ¿Y por qué? Porque no tienen paz. ¡Qué tremendo! Falta de descanso espiritual. No duran orando. No duran ayunando. No duran leyendo la palabra. No pueden reposar en Dios. Deleitarse en las cosas de Dios. Viven en irritabilidad y en vacío. Todo pleitean. ¿Qué dice Proverbios 28:1? El impío huye sin que nadie lo persiga. Wow. Y se parecen a los cristianos, ¿no? Cuando no tienen una buena comunión con su Señor, así viven, impresionante. Ahora la pregunta que yo les haría a todos ustedes, ¿por qué se pierde la paz? Te voy a dar 3 puntos importantes. El pecado rompe la comunión con Dios. Isaías 59, lo dije. 2. Se pierde la guía del Espíritu Santo, Gálatas 5:16. Y tercero, porque se abren puertas de opresión espiritual. ¿Todo a raíz de qué? Del pecado. Del pecado. Pero ¿cómo puedo recuperar esa paz interior mía? Porque Él es netamente espiritual y no se define por nada lo que puedo hacer aquí. Punto número 1. Entrega tu carga a Dios. Filipenses 4:6-7 dice esta verdad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, en oración de gracias, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vuelve a Dios. Entrega tu carga a Dios. Segundo, permanecer en Cristo. Juan 15:4. ¿Qué dice? Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, y si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Así que, alejado de Dios, nos secamos, hermanos. Nos secamos. Dile que está al lado. Nos secamos. 4. Llénate de la palabra. Salmo 119, 165 dice esta verdad. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Aleluya. Es impresionante. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay tropiezo para ellos. Ama la verdad de Dios. Y por último, vivir en obediencia. Levítico 26:6 dice: y yo daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. ¿Quién es el que hace todo eso? Dios te hace dormir en paz. Dios te hace dormir en paz. ¿Qué podemos decir cuando Jesús dijo esa verdad en Juan 14:27? Mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no os lo doy como el mundo lo da, porque hay una paz que el mundo también da, debes saber eso. Pero la paz que Dios te da no se compara a la paz del mundo. Así que dice la Biblia: no se turben vuestros corazones, ni tengan miedo. ¿Qué tienes que hacer? Entender primero esto. Alejarse de Dios no solo te quita la dirección, te roba la paz, te llena de vacío y te deja en una plena guerra espiritual terrible, para que tú la pelees. Porque a la ausencia de todo lo que hubo primero en ti y ya no está, otros van a querer entrar en su lugar. ¿Qué quiero hacer en esta hermosa hora, iglesia? Decirte esta verdad. Cuando Jesús proclamó esa palabra, mi paz os doy, mi paz os dejo, era para garantizar
tu vida de éxito en esta tierra. Era para garantizar tu relación con Él. Era para garantizar tus bendiciones en Él. Era para garantizar tu comunión con Él. Porque sin esa paz de Dios, sin esa verdadera comunión con Dios, estamos nosotros fuera de su voluntad. Estamos fuera de ser llamados hijos de Dios. Por ello, decirte que cuando hablamos de las 7 características de hombres que ya están sin Dios, que tienen una vida lejos de Dios, esta es una más de ellas. No hay paz en el corazón del hombre. Y a mí me impacta tanto esta verdad, porque esto se ve en el mundo entero, de cristianos que van a la iglesia, pero en verdad no tienen la paz de Dios. Y sé que como muchos se han hecho esa pregunta, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy amargado? ¿Por qué estoy impaciente? ¿Por qué no puedo dormir? Una pastilla creo que soluciona. No, la pastilla no te va a ayudar. Te aguantará una noche. Si quieres la tomas 3 y te vuelves adicto a ella. Porque la paz que Dios te da la capacidad de dormir bien y levantarte con fuerza, con gozo, con alegría y sobre todo con bendición. Cuando la paz de Dios está contigo. Por eso es importante cuando Jesús le dijo a sus discípulos, cuando vayas a una casa diga, Shalom, la paz de Dios sea contigo. Y si hubiera un hijo de paz, esa paz reposará ahí. ¿Qué significa? Todo el bien, todo el favor, toda la tranquilidad, toda la gracia de Dios morando en esa casa. Pero si no hay un hijo de Dios, esa paz volverá a vosotros. Ahora, entiende eso. Eres un canal del brazo de Dios en este mundo. Dios te llamó para afectar vidas que no han conocido a Dios ni su paz de Dios. Pero tú eres uno de ellos que puede impartir a muchos hombres y mujeres esa paz que solo Dios puede darlo. ¿Y cómo pasa, pastor? Cuando tú oras en medio de sus problemas. Cuando tú intercedes por esos problemas. La primera característica que le vas a impartir es la paz de Dios en sus vidas. Por eso tú puedes ver sus rostros de estas personas cuando acabas de orar. Ay, me siento bien. Ay, me siento en paz, como si me hubieran quitado un peso tan grande de mi espalda. Ay, ya no me duele, dicen algunos. Muchas de las experiencias que he tenido, esas son sus palabras. Y te lo digo porque no solo, yo sé que no solo me ha pasado a mí, a ti también. Y te animo que no dejes de hacerlo. Pero asegúrate de vivir en la plena voluntad de Dios y en su vida de obediencia en su palabra. Asegúrate de tener una comunión correcta con Dios, porque esa paz vale más que el oro y la plata, déjame decir. Y no lo puedes perder del diablo y sus demonios. Harán lo que sea para que tú salgas de esa vida que Jesús preparó para ti. No caigas, iglesia. Yo sé que no somos perfectos, cometemos errores, pero si crees que de repente has fallado, vuelve a tu secreto, pide perdón y vuelve a intentarlo para que el Dios de bien te sostenga y te fortalezca y seas un hombre de bien en esta tierra. Amén. Ponte de pie, quiero orar por ti. He tratado de enseñarte, predicarte, hablarte de esta verdad, porque deseo que cada momento